Como ustedes saben, siempre lo primero, además de saludarlos y de esperar que estén muy bien, eh, como ustedes saben, esta clase tiene que ser grabada para que ustedes mismos las puedan ver más adelante o para que sus compañeros, los que de pronto no pueden estar aquí en vivo, vean también el video de la clase después. Entonces, ¿alguno de los presentes tiene algún problema con que esta clase esté siendo grabada? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor, profe, no hay ningún problema. Vale, muchísimas gracias, señorita Sereno. ¿Quién están accediendo? Buenas tardes, profe. Soy María Camila Navarro Sereno. Ah, ok, yo sí me imaginé, pero sí se me hizo raro ver, uy, yo a la señorita Sereno la vi ayer, así extraña la clase que se está metiendo la de séptimo también, no, pero sí me imaginé que era María Camila, bienvenida, milagro de tenerla aquí, me alegra mucho que esté en clase, que estén todos en clase. Bueno, a Natalia que también acaba de llegar, bienvenida y bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es probablemente la más importante del semestre por dos razones. La primera es una buena noticia para ustedes y la segunda es una que de pronto no les va a parecer tan buena. La primera, que es la buena noticia, que es la que les voy a dar primero, la mala noticia se las doy ahorita, es que esta es la última clase de lengua castellana obligatoriamente en el semestre. Ya entonces, obligatoriamente hablando, ya no tienen que entrar a ninguna clase después cuando se termine esta. Ya, se acabó la clase de lengua castellana. Entonces, pues teniendo en cuenta el cronograma de actividades que vienen y la semana de receso, y bueno, ahorita les contaré más de las fechas que vienen, pero entonces el caso es que teniendo eso en cuenta, esta es la última clase. ¿Sí? Esta es la última clase. Es la más importante además de por ser la última, porque en la clase de hoy vamos a hacer un repaso acerca de todo lo que hemos visto acerca de artículo de prensa que mientras preparaba la clase me di cuenta que es bastante. Me di cuenta que hemos visto, hemos trabajado bastante características, partes, funciones, pasos. Hemos visto bastante en este semestre. Entonces, era hora de hacer un repaso porque es muy importante que a ustedes les quede todo claro, ya no por partecitas, ya no de el título por aparte, el cuerpo del artículo por aparte, la imagen por aparte, sino una clase en la que ahora sí vean todo en una sola unidad, que lo vean el artículo como una sola partecita completa. ¿Listo? Entonces, pues es probablemente la clase más importante también por esa. Estoy viendo mucha gente que no había visto en clase, pues me alegra que estén acá pues porque se van a poder poner más o menos al día con esta clase de hoy, porque es como la de repaso. Entonces, eso les va a servir mucho también. Me alegra mucho que puedan estar. Entonces, ¿pero para qué un repaso de artículo de prensa? Se preguntarán. ¿Por qué un repaso si era la última? ¿No se supone que íbamos a ver el artículo de opinión y no sé qué más? Pues no. Esa era la idea, digamos, al comienzo de todo esto, estaba proyectado así la clase. Pero pues, como siempre, los planes van cambiando. Y decidí hacer esta última clase de repaso relacionado con la mala noticia que les tengo que dar. No es mala noticia, obviamente, pero a ustedes no les va a gustar mucho. Y es que el día de hoy les voy a explicar el trabajo final de la clase de lengua castellana. Santiago, otra vez estás compartiendo tu pantalla, porfa. Ten cuidado con lo que oprimen ahí en el celular, porque después cuando yo esté presentando, va a haber ahí un inconveniente y no vamos a poder bien. No vamos a poder ver bien. Entonces, porfa, Santiago, gracias. Tengan mucho cuidado con los botones que tocan, ¿listo? Entonces les decía, hoy les voy a explicar el trabajo final del segundo semestre de la clase de lengua castellana. Para eso es el repaso y esa es la noticia de pronto no tan buena. ¿Cómo es el trabajo final? Pues se imaginarán ustedes que tiene ya un porcentaje importante en la nota de la clase, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy presente también. ¿Listo? Perdón. Eso es básicamente, entonces por eso ese es el punto de la clase del día de hoy, de nuestra última clase de obligatoria, al menos ya les voy a decir ahorita más adelante por qué digo que obligatoria es la última. Pero bueno, por ahora, pues vamos a comenzar. Estoy compartiendo mi pantalla. Deberían
en este momento estar viendo mi pantalla. Ya saben, si tienen alguna pregunta, si de pronto dejan de oírme, si dejan de ver lo que estoy compartiendo, me pegan un gritico, ¿listo? Porque yo no escucho, yo no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo pantalla, ¿listo? Ahí ven, están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este repaso? Vamos a pasar rápidamente por las presentaciones que hemos hecho en todas estas clases. ¿Para qué? Primero, pues para hacer el repaso como tal, y segundo, para que vean que toda la información que ustedes van a necesitar para hacer el trabajo final ya la tienen. Está en la plataforma, ya la tienen disponible para verla las veces que ustedes quieran, ¿sí? Entonces también por eso utilizo, vean que ya estoy aquí, eso es lo que ustedes pueden ver en su misma plataforma, ¿listo? Entonces, el trabajo final de la asignatura de este semestre va a consistir, obviamente, en escribir un artículo de prensa que cumpla con las características trabajadas en clase. Es así de simple. Por eso las clases estuvieron y las tareas estuvieron organizadas en un proceso. Primero el tema, luego escribieron un primer borrador, luego investigación periodística, luego el título y luego la imagen. Porque la idea es que a ustedes ya les queda muy poquito por hacer. Porque los que han estado juiciosos, que pues son varios, pero no todos y definitivamente no la mayoría, los que han estado juiciosos ya tienen trabajo adelantado de este trabajo final, entonces les va a quedar muy fácil. Si no han estado muy juiciosos, pues ya les va a quedar un poquito más complicado, pero pues el caso es que varios de ustedes ya tienen el trabajo adelantado. Entonces, aquí es donde empieza el repaso. ¿Listo? Comenzamos con cómo se hace. ¿Sí? Ustedes se van a sentar a hacer un trabajo final que es escribir un artículo, entonces lo primero que necesitan es saber cómo se hace ese artículo. Como habíamos visto en la segunda clase de este semestre, escribir un artículo es muy fácil, se puede determinar con estos 4 pasitos. Es obviamente una forma de hacer un artículo. Hay muchas otras. Esta es una, que es como la más básica, la inicial, pues para nosotros que estamos apenas comenzando el trabajo con artículo de prensa. Hay otras maneras más complejas, pero pues esta es como la básica, digamos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se sienten ya sea a revisar el artículo que vienen escribiendo o si lo quieren comenzar de ceros con otro tema diferente, también lo pueden hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy simple. Primero que todo, observar a su alrededor. Un artículo de prensa trata de algún hecho o de algún suceso que está ocurriendo en el contexto alrededor de ustedes. Entonces, lo primero que hay que hacer es precisamente observar ese contexto. De pronto no literalmente salirse por allá a observar el universo, pero sí sentarse a reflexionar, bueno, ¿qué está pasando a mi alrededor que pueda resultar interesante para mis lectores? ¿Sí? Cuando ustedes hacen ese ejercicio de observar, se dan cuenta que en nuestro contexto diario, en nuestra vida cotidiana, pasan muchísimas cosas, desde cositas muy pequeñas, como que parece que va a llover muy duro, como que ya es fin de mes y se está acabando el mercado y toca salir a comprarlo del mercado, hasta cosas obviamente muchísimo de trascendencia internacional, qué sé yo, como ayer por ejemplo fue el debate entre los dos candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Alguien está entrando. Listo. Les decía, ayer entonces eso es de interés así internacional o la situación del cambio climático, que también es un asunto internacional. En fin, al mismo tiempo en nuestra cotidianidad están ocurriendo muchísimas cosas y uno no puede escribir un artículo de todas esas cosas. Primero porque será muy difícil y segundo porque el artículo sería larguísimo y muy complicadísimo. ¿Sí? Entonces, después de haber observado todo lo que pasa a nuestro alrededor, hay que escoger un tema en particular. Hay que escoger una de todas esas cosas que están pasando. Hay que escoger una, ¿sí? Que ustedes piensen que puede ser de interés para un posible lector, que ustedes crean que le puede llamar la atención a alguien para que la lea. ¿Sí? Hay que escoger un temita muy concreto. ¿Listo? Después de haber escogido el tema, hay obviamente que investigar
qué es lo que está pasando con ese tema. El artículo se trata precisamente de eso, de contar qué es lo que está pasando con esa situación, de informar a las personas que lo puedan leer, ¿sí? De manera tal que esas personas se enteren de esa situación. Para poder contarles a las personas la situación que está ocurriendo, pues hay que saber qué es lo que está ocurriendo. Es decir, no se puede escribir un artículo acerca de algo que yo no sé. No puedo escribir un artículo acerca de algo de lo que yo no tengo conocimiento, porque entonces no tengo nada que escribir. Me voy a sentar a escribir. Pues sí, sí, el cambio climático, terrible, sí. No, no sé qué quiera decir cambio climático, no sé cuáles sean las pruebas, no sé cuáles sean las consecuencias, pero terrible. Eso no se puede hacer en un artículo de prensa, obviamente. Entonces, hay que buscar esa información, hay que recoger la información respecto de esa situación que quieran ustedes contar. ¿Sí? Y finalmente, el último paso, pues que es como el más fácil, es redactar precisamente esos hechos. Sentarse a escribir, hay un problema con la contaminación que está ocasionando. Escribir simplemente lo que encontraron en el tercer paso. Básicamente es eso. Es muy sencillo. Ustedes ya hicieron este proceso, los juiciosos al menos, ya hicieron ese proceso hace meses, cuando hicieron un primer intento de escribir un artículo de prensa, un artículo periodístico, ¿sí? Entonces, pues por ese lado, en ese sentido, no tuvieron muchísimos inconvenientes. O sea, es un proceso muy fácil de hacer. Ahora, hay un detalle. ¿Dónde estaba esto? Listo. Acerca de los artículos, ¿sí? Que tienen que ver únicamente, que tienen que ver precisamente con los artículos de prensa, los artículos periodísticos, que son lo que ustedes tienen que hacer de trabajo final. Tienen que recordar, ay, ¿por qué me bajé? Que tienen que ser detallados, concisos e imparciales. ¿Qué quiere decir eso? El artículo debe tener detalles acerca de la información, ¿sí? No pueden decir, ay, parece que va a llover. Creo que va a llover. No, porque eso no tiene detalles. Tienen que ofrecer detalles de esta realidad, de esa situación que ustedes quieren contar. Ah, pues está muy nublado, está muy oscuro, la temperatura ha bajado, hay mucha humedad en el aire, no sé qué. Ah, detalles acerca de esa situación. Ahora, hay que dar detalles, pero no hay que ser exagerados. Esa información que ustedes dan tiene que ser concisa, es decir, no se pueden poner a explicar. Bueno, es que el asunto es que hay unas nubes que se llaman cumulonimbus que se construyen a partir de la condensación del oxígeno, porque eso no es conciso, eso no es de interés para el tema de que de pronto va a llover. Entonces no hay que meter información innecesaria en el artículo de prensa. Tiene que ser conciso. Y finalmente, o sea, digamos, estos dos ustedes dudo que vayan a tener problemas con ser detallados y ser concisos. Al menos por los ejercicios que me han entregado, esas dos partes siento que les quedan muy fáciles. Sin embargo, ojo con esta última. Los artículos de prensa periodística, a diferencia de los de opinión, que pues no los alcanzamos a ver tristemente, los de periodística, que son los que ustedes tienen que entregar para el trabajo final, tienen que ser imparciales. Es decir, ustedes tienen que limitarse a entregar la información respecto de esa situación. No tiene que haber opiniones del escritor en ese artículo de prensa. Eso quiere decir ser imparcial, ser objetivo. No es ponerse a decir, ay, qué rico, me parece muy chévere que vaya a llover porque a mí me gusta mucho que esté fresquito y salir y lavarme hasta, mejor dicho, hasta la conciencia. Eso es ser parcial y eso no se puede hacer. No se pueden dar opiniones, ¿sí? En este ejemplo de que parece que va a llover, pues parece como una bobada, pero cuando uno está hablando de temas de prensa de interés para las demás personas, ser imparcial es un asunto muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque eso le permite a las personas de verdad tener información y no opiniones. ¿Sí? Para las opiniones hay otro espacio que no es el artículo de prensa periodístico. ¿Listo? Por ahora, quedan claros los pasos para escribir un artículo de prensa y las características de ese artículo. ¿Queda claro o hay alguna pregunta por ahora?
No, señor profesor, todo claro. No, señor. ¿Listo? No, señor. Vale. Vamos con un ejemplo rápidamente. Ustedes saben que yo he utilizado durante todas mis clases ejemplos del diario El Espectador, que la prensa de este país tiene sus cositas, ¿no? Pero pues este es probablemente de los más imparciales, de los que mejor trabajo periodístico hace. Rápidamente vemos, primero, pues no podemos ver el proceso que hizo la persona, pues porque no podemos hablar con esa persona, pero sí podemos ver las características del artículo. Vemos que es de un tema de interés, que es un tema relevante porque tiene que ver con el desempleo en Bogotá. Ese es un tema importante para la gente, ¿sí? Enterarse de cómo está la situación en el empleo, más todavía si la situación es tan grave. El desempleo en Bogotá fue del 20%, eso quiere decir que una de cada 5 personas de esta ciudad está sin trabajo. Y esto es terrible, pero en fin, ¿listo? Y vean que ahí está la descripción de la información, muy concreta, es un artículo muy cortico. De un tema como este se puede escribir muchísimas cosas, de hecho se escriben muchísimas cosas, pero este artículo es bastante concreto, ¿ve? Va directamente a la información. Si se compara con julio, la tasa de desempleo en la ciudad disminuyó 5.6%. Teniendo en cuenta el trimestre comprendido entre junio y agosto, la cifra aumentó 13.5 con relación al mismo periodo del año anterior. Lo único que está dando es datos, información. La persona que escribió este artículo es imparcial porque no está diciendo, ay, no, Dios mío, me parece terrible que tanta gente esté sin trabajo, o no están diciendo, eso es porque la gente es perezosa y no busca trabajo. No, no está dando ninguna opinión. Se limita únicamente a contar lo que encontró. Esta persona dijo, venga, ¿cómo estará el desempleo en esta ciudad? Y encontró esta información y lo único que hace es entregarla. Dice, aunque el desempleo sigue disparado en Bogotá, en agosto las cifras del mercado laboral reflejaron una leve mejoría. Lo único que hace es eso, entregar la información. Porque la labor del escritor de un artículo de prensa periodística no es dar su opinión, es informar. ¿Listo? Darle información de importancia a la persona que lo está leyendo. Para dar su opinión hay toda una serie de artículos por allá en otra parte del periódico. Pero cuando se está hablando de prensa periodística, únicamente es dar la información de manera concreta, ¿sí? Vean que da los detalles muy precisos, porcentajes, vean. Perdón. Las cifras del DANE también muestran que en el trimestre comprendido entre junio y agosto, la cantidad de desocupados en la ciudad es de 1.052.000 personas, es decir, 567.000 más si se tiene en cuenta el mismo periodo del año anterior. Hay detalles de esta realidad. No se queda únicamente en decir que el desempleo es del 20.5%, sino que da detalles de esa información. Ese 20%, 20 y pico, representa 1.052.000 personas en edad laboral. ¿Sí ven? Y de hecho lo compara con el año anterior. Esos son detalles que son muy importantes al momento de escribir un artículo. ¿Listo? Obviamente les repito, cuando se está hablando de un tema tan relevante, tan importante como el desempleo en Bogotá, pues obviamente todas estas cifras son muy importantes. ¿Listo? Para otros temas de pronto no es tan importante, pero igual hay que tener muy claro eso, el asunto de que hay que ser detallado y de que hay que ser imparcial. ¿Listo? De que no hay que dar opiniones. Lo digo porque varios de ustedes me entregaron trabajos en los que estaban dando opiniones. Que mi mamá hizo jugo de curúa en leche y ese jugo es muy rico, me parece muy rico. Eso es una opinión y no puede estar en un artículo de prensa. Yo voy a ser muy cansón con eso cuando revise sus trabajos. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte, digamos, del artículo. ¿Qué tiene que ver con el trabajo final? Ahora, ¿qué debe tener ese trabajo final? Las 3 partes de un artículo que trabajamos en clase. Un título, una imagen o una foto relacionada y obviamente el cuerpo del artículo. Debe tener el artículo, no me va a entregar solo el título y la imagen, porque eso no es un artículo. Ahora, ese cuerpo del artículo no puede ser simplemente ahí algo que a ustedes se les dio por escribirse. No, debe tener los elementos de la investigación periodística que trabajamos en clase. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos elementos de la investigación periodística que lo vimos en la tercera clase de este semestre? Testimonios, documentación u opiniones expertas.
Ya, esto obviamente lo habíamos visto, esto es apenas un repaso, sin embargo, entonces les cuento. Testimonios, como su nombre lo indica, pues es la versión de testigos que están presentes en esa situación, en esa realidad. Gente que vio esa situación. Entonces, que si se estrelló un carro por allá, en algún lado, qué sé yo, ahí enfrente del hospital de Vista Hermosa. Entonces, un testimonio es preguntarle a una de las personas que vio el accidente o que estuvo envuelta en el accidente. Preguntarle qué vio, que diga su opinión. Los que, perdón, los testimonios es simplemente que las otras personas cuenten su versión. ¿Listo? Que cuenten sus versiones, sí, sí, no sé cómo más decirlo. Otra herramienta muy útil, sobre todo cuando los temas son de importancia general, es la documentación. Cuando pasan cosas importantes, siempre queda alguna muestra escrita, siempre. Vean por lo menos en casos que pueden parecer como muy tontos, pero el ejemplo que les daba al comienzo de la clase de que, se acabó el mercado, pues porque ya es fin de mes, entonces toca ir a hacer mercado. Entonces hicimos un mercado y compramos esto y lo otro. De una cosa que parece tan simple, hay documentación porque le entregan a uno un recibo. Entonces utilizan esa documentación. Eso es un documento escrito que ustedes pueden utilizar para un artículo de prensa y escriben, bueno, el total del mercado, el total del valor del mercado fueron 75,000 pesos. Lo más caro del mercado, según el recibo que entregó el supermercado, fue el aceite, que los 3 litros de aceite están en 8,000 pesos. Estoy adivinando, no tengo ni idea cuánto cueste, pero en fin, pero si ven, eso es un documento. Uno por lo general cree que un documento tiene que ser un libro o por allá, mejor dicho, una ley que toca pedirle permiso al Congreso de la República para poderla ver. No, cualquier cosa escrita nos sirve. Si queremos hablar de que subió el agua, por ejemplo, subió el recibo del agua, se puso muy caro y mi papá está loco porque estamos gastando mucha agua por culpa de esta cuarentena, porque estamos en la casa. ¿Qué documentos nos sirven? Los recibos del agua. Eso es un documento porque es algo escrito físico. Entonces agarro el de este mes que llegó por 60,000 pesos y agarro el de hace 2 meses que dice que llegó por 45. Entonces, ahí hay una documentación que me demuestra que sí, el agua subió. Entonces yo puedo poner eso en mi artículo. Según el recibo de hace 2 meses, el agua costó 45,000 pesos. En el de este bimestre llegó por 60. Entonces sí subió el agua. ¿Sí ven? Eso es un documento. Así parezca que documentación hable de una cosa así súper larga y súper compleja. No. Cualquier cosa escrita nos sirve como documentación. Se puede utilizar. ¿Listo? Finalmente, las únicas opiniones que caben en un artículo de prensa periodística son las opiniones expertas, ¿sí? Es decir, de gente que lleva años trabajando con esa situación o estudiando esa situación, ¿sí? O de instituciones cuyo trabajo es precisamente estudiar esas realidades, ¿sí? Esa gente, como son expertos, a ellos sí les podemos preguntar sus opiniones, porque es que ellos no se están inventando las cosas según lo que a ellos les parezca. No es como, ay, qué rico que está lloviendo, más chévere, porque el calor, eso es una mamera, me pica todo porque me da mucho calor. Y no, no, eso es una opinión ahí común y corriente. En cambio, si uno habla, por ejemplo, con el IDEAM, que es el Instituto del Medio Ambiente aquí en Colombia, ellos le pueden dar una opinión experta que diga, bueno, de acuerdo a la situación atmosférica y meteorológica de la ciudad, todo indica que mañana va a llover. Eso es otra cosa porque es que esa institución se dedica, su trabajo es ese, ¿sí? Investigar acerca de la realidad de que si va a llover. ¿Listo? Si volvemos al ejemplo, en el país, la institución que está encargada de ver los temas de desempleo y del trabajo es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Esa gente son los expertos en este asunto de cuánta gente tiene trabajo y cuánta gente no tiene trabajo. Entonces, la persona que escribió este artículo hizo su investigación periodística muy juicioso o muy juiciosa, no sé, juicioso o juiciosa, porque aquí no dice el nombre, que eso es injusto, debería decir el nombre del periodista para el crédito, pero en fin. Entonces fue y preguntó al experto para que le diera una opinión experta y allá le dijeron, vea, el desempleo en la ciudad está así y aquí está todas estas cifras que le dio el DANE. Y aunque lo menciona a lo largo del artículo, porque esa es la autoridad competente en el asunto, ¿sí? Lo mismo.
Cuando yo hablo de autoridad competente, no es que, mejor dicho, me toque ir a buscar al jefe de la Junta de Acción Comunal para preguntarle qué mamera. No, depende del tema. Lo que les decía yo cuando hablamos esto en clase, hace ya como un mes creo que fue esa clase. Si estamos hablando de que en la casa se está gastando mucha agua y mucha luz y están subiendo los recibos, digamos que esa es la noticia que ustedes quieren trabajar. La autoridad competente en esos temas, pues es el jefe de hogar, el que está pagando los recibos, el que tiene que trabajar para pagarlos, ¿sí? No hay que ir a hablar con el presidente de Enel Codensa o con el presidente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. No, el experto ahí es el que está pagando el recibo, ya sea la mamá o el papá. Entonces ustedes van y le preguntan, ¿cuál es su opinión respecto de las tarifas del agua y de la luz en la casa? Entonces su papá les dirá, no, ustedes todas las hijuemadres luces prendidas todo el día y no hacen sino gastar. Y eso cuenta, porque él o ella, su mamá o su papá, es el que está pagando el recibo. Entonces, ese es el experto. ¿Listo? No tiene, cuando digo opiniones expertas, no me refiero exclusivamente a que tengan que ir a fundaciones gubernamentales, o mejor dicho, tengo que ir a hablar a una universidad con esa persona que ha estudiado 20 años y ese mismo tema. No, no necesariamente. Obviamente, cuando uno está hablando ya de un periódico como El Espectador, pues ahí sí toca, no se le puede preguntar a la mamá. Pero ustedes para su trabajo final no es obligatorio que vayan a buscar por a quién sabe quién. ¿Listo? Los expertos pueden ser las personas de su misma familia dependiendo del tema del artículo. ¿Listo? Vuelvo y pregunto, ¿están claros cómo se utilizan estas herramientas de la investigación periodística? ¿O hay Sí, alguna señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Lo digo ¿por qué? Porque cuando yo esté revisando sus trabajos finales voy a tener una lista ahí para ir chuleando. Si en su artículo no está ninguna de estas tres cosas, ni testimonios, ni documentación, ni opiniones expertas, esta partecita, este criterio, lo van a fallar. ¿Sí? Entonces tiene que haber al menos uno de estos tres en su trabajo final. O un testimonio, o una documentación, una muestra documental, o una opinión experta. Si pueden utilizar los tres, excelente, obviamente, porque queda el artículo súper bien, pero mínimo uno, ¿listo? Tiene que haber con la noticia que ustedes van a entregar de trabajo final, con el artículo de prensa, perdón, que van a entregar. Tiene que tener al menos uno de estos tres elementos, entonces es importante que les queden claros. ¿Listo? Bueno. Igual, por ahora yo sé que no hay preguntas, más adelante cuando empiecen a trabajar es que van a aparecer las preguntas, no hay ningún inconveniente. Bueno, siguiendo con las partes, entonces ya vimos que en el cuerpo del artículo voy a estar esperando que ustedes me cuenten esa realidad que ustedes escogieron, ese tema que ustedes escogieron para el artículo, y que a ese tema le hagan una investigación periodística. ¿Listo? Eso. ¿Qué más voy a estar esperando? Obviamente voy a estar esperando que ese artículo venga con un título. ¿Cómo debe ser ese título? ¿Sí? Eso lo vimos la clase antepasada. Ese título debe ser atractivo. El título debe llamar la atención, mi atención en este caso que soy el que va a calificar, pero pues a nivel general debe llamar la atención de la persona que va a leer ese artículo. ¿Listo? Debe ser atractivo. Veíamos estos ejemplos en esa clase. Además, debe ser concreto. Es decir, no debe dar mil renglones y palabras y toda la información del artículo, porque entonces le quita información al cuerpo del artículo. Entonces, ¿para qué voy a leer el artículo si toda la información ya está en el título? ¿Sí? Entonces tiene que ser muy concreto y debe tener, como dice aquí, solo la información necesaria. Entonces yo les daba este ejemplo de este título mal hecho que me inventé, que dice estudiantes de grado séptimo no han entregado tareas y por lo tanto van a presentar un alto nivel de pérdidas y de notas bajas en la clase, lo que traerá problemas académicos en el cierre del año. Primero, es muy largo, ¿sí? Y segundo, si ustedes leen este título, pues ya saben, ya. No necesitan leer el artículo, pues porque en el título está toda la información. Ya. A diferencia de estos dos que tienen acá. Acá dicen, mañana habrá cortes de luz en 25 barrios de Bogotá. ¿Sí? No se pone a enumerar los 25 barrios en el título, porque para eso es el artículo. ¿Listo? Lo mismo acá. Lo que debes saber sobre el piloto de restaurantes a cielo abierto de Bogotá. No les dice las reglas de que tiene que ser una mesa por cada 2 metros cuadrados y todo eso. No, porque para eso está el artículo.
¿Listo? Entonces el título tiene que ser cortico, muy concreto, dar solo la información necesaria. Y finalmente, que este es muy importante, tiene que ser veraz. Es decir, que lo que ustedes pongan en el título efectivamente sea lo que está en el artículo. ¿Sí? Que lo que diga en el título no sea que parece que mañana va a llover. Digamos que el título es ese. Pronóstico del clima para el día de mañana. Y en el artículo se pongan a hablar del clima que hizo la semana pasada. Ah, la semana pasada hizo harto sol, lloviznó un poquito el miércoles, porque eso es engañoso. ¿Sí? El título tiene que estar relacionado obviamente con el artículo. ¿Sí? Yo les daba un ejemplo, este ejemplo que me inventé yo también, esa clase cuando lo estábamos viendo. El título habla de obesidad y de COVID-19, pero el artículo está hablando de el Festival Gastronómico Digital del Distrito. ¿Sí ven? Eso es engañoso porque el título no tiene nada que ver con el cuerpo del artículo. Ahí. Y eso no les puede pasar a ustedes. El título que ustedes le pongan al artículo tiene que ser, tiene que corresponder, como dice acá, con el contenido del artículo. ¿Listo? Esas son las tres cosas que yo voy a estar revisando de sus títulos, que sea atractivo, que sea concreto y que sea veraz. ¿Listo? Vamos a ver en el ejemplo. El título dice, en agosto el desempleo en Bogotá fue de 20.5%. Es atractivo porque uno le hablan de desempleo y aquí en Bogotá y ahí mismo, uy, ¿cómo así? Y 20% es una cifra grandísima, es 1 de cada 5 bogotanos, terrible, ¿sí? Y además le agrega otro pedacito aquí arriba muy interesante, es una herramienta muy, muy interesante, que vean que está en mayúscula y en negrita, ¿no? La capital tiene 1.052.000 desocupados. Eso llama bastante la atención porque uno dice, uy, pucha, hay más de 1.000.000 de personas sin trabajo. Venga, ¿cómo así? Es bastante atractivo ese título. ¿Sí? Es concreto porque no se pone a decir, a comparar y a decir que sacó la información del DANE y que esto es 25%, es un poquito menos de lo que se veía en julio, pero es mucho más de lo que se veía. No, simplemente en agosto el desempleo en Bogotá fue del 20.5%. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras y una cifra. Muy cortito. ¿Sí? Porque para eso está el artículo, para llenarlo con toda esa información que encontramos respecto del tema. Y finalmente, es veraz, es decir, corresponde. ¿Sí? Aquí habla de desempleo, habla de Bogotá y habla del 20.5%. Y en el artículo, efectivamente, habla de Bogotá, habla de desempleo y habla, por aquí más adelante está, del 20.5%, es decir, 1.52 millones de personas. ¿Sí? Corresponde, es veraz, es un buen título para ese artículo. ¿Listo? Eso es lo que voy a estar esperando, perdón, de los títulos de sus artículos. ¿Listo? Claro, por ahí ese repaso súper rapidísimo del título, de sus características. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. Listo. Finalmente, la última parte que debe tener obligatoriamente su trabajo final es la imagen, que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Qué me encontré con los trabajos que revisé? Primero, lo mismo que me encuentro cada 15 días, que entregaron muy poquitos trabajos, como siempre. Eso yo se lo digo todas las clases. Entregaron muy poquitos trabajos. Entonces, eso fue lo primero que me encontré. ¿Qué fue lo segundo que me encontré? Una personita por ahí no me hizo caso a lo que les dije, que me hicieron trampa con el título y me mandaron 3 títulos iguales y yo les dije, no me van a mandar 3 imágenes iguales porque eso es trampa. Por ahí una personita que no voy a nombrar, pero que ya sabe de quién estoy hablando, me mandó un dibujo inclinado para la derecha, el mismo dibujo, solo que ya no inclinado para la derecha, sino que derechito, y luego el mismo dibujo, solo que ya no inclinado para la derecha, y ya no derechito, sino inclinado para la izquierda. Eso es trampa. Eso fue lo primero que les dije que no hicieran. Esa fue la segunda cosa que me encontré. La tercera cosa que me encontré, y que esa fue la más preocupante, y es, ustedes parece que no les quedaron claras las partes de la imagen, las partes obligatorias que debe tener una imagen o una foto de un artículo de prensa. La gran mayoría de ustedes me entregaron solo la primera parte, es decir, solo la imagen. Muchos de ustedes no usaron ni pie de foto ni referencia.
La otra mitad, o me entregó solo pie de foto, o me entregó solo la referencia, pero no los dos. Creo que de los 2 séptimos, creo que solo hubo 2 personas que hicieron la tarea completa con las 3 partecitas. ¿Listo? Entonces, ojo con este repaso porque es muy importante, porque por lo visto no quedó muy claro que estas son obligatorias. Entonces, ojo con ese repaso, ¿sí? Las características quedaron un poquito más claras. Simplemente las voy a recordar rápidamente. La imagen debe ser coherente, es decir, debe estar relacionada con el artículo. No puede ser que el artículo hable de que va a llover mañana y en la foto esté un perrito feliz. Eso es engañoso. ¿Listo? Tiene que ser coherente. Tiene que ser atractiva. ¿Sí? Tiene que llamar la atención porque uno es muy visual. Entonces tiene que llamar la atención de la persona, atraer la atención para que quiera leer el artículo. Y finalmente tiene que estar bien tomada la foto, o si van a hacer un dibujo, tiene que estar bien hechecito el dibujo también, tiene que ser de calidad, porque si uno ve una foto mal tomada, una foto borrosa, uno pues como que, uy, qué foto tan fea, entonces uno no mira ese artículo, ¿listo? Entonces tiene que ser de calidad. Estas características pues me parece que les quedaron claras. Lo que no me parece que les haya quedado muy claro son las partes. La imagen pues es como la más obvia, ¿no? La imagen como tal, ¿sí? Sin embargo, obligatoriamente, y voy a ser muy cansón cuando revise este trabajo, tiene que tener el pie de foto y tiene que tener la referencia. ¿Qué es el pie de foto? El pie de foto, vamos a verlo con otro ejemplo nuevo. Es esto de acá. Son 2 rengloncitos que me expliquen qué relación tiene la imagen con el artículo. Porque a primera vista, si el tema del artículo es el desempleo y en la foto hay gente trabajando, uno dirá que eso no es muy coherente, así de primerazo, pero es que para eso sirve el pie de foto, para explicar la relación de la foto con el artículo. Dice, se espera que actividades como la construcción sirvan de pilares para la generación de empleo en Bogotá. Ah, bueno. Entonces, sí, es que hay mucho desempleo, pero se está esperando que en el gremio de la construcción salgan nuevos trabajos. Y eso lo dice más adelante en el artículo. Sí, eso lo dice, no me acuerdo exactamente por aquí, creo que lo dice. Sí, aquí lo dice. En fin, el caso es que muchos de ustedes no me pusieron eso, no me pusieron el pie de foto. Y eso es obligatorio. Tienen que poner esa explicación de qué tiene que ver la imagen con el artículo. Toca, obligatoriamente. Como pueden ver, son apenas unas palabritas, 2 rengloncitos máximo. Y ni siquiera, vean que esto es un renglón y 3 palabras nomás. ¿Listo? Porfa. Y lo otro, si algunos de ustedes me hicieron la referencia, es decir, escribieron una descripcióncita de la foto y qué tiene que ver con el artículo, pero no me pusieron la referencia. La referencia. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Tenían alguna pregunta o fue por error? No, profe, fue por error, perdón. Vale, no hay problema. Les decía, la referencia tienen que darle crédito a la persona que tomó la foto o tienen que darle crédito a de dónde sacaron esa imagen o esa foto o ese dibujo. ¿Sí? Les decía, la tradición de la prensa de hoy en día es pagarle a otra persona para que vaya y tome fotos. De hecho, la tradición funciona es al contrario. La tradición es que hay alguien que se dedica a la fotografía y vive buscando por toda la ciudad fotos y luego va a los periódicos y dice, venga, yo tomé esta foto de ese accidente que hubo en tal lado, se la ven, por lo general es así, ¿sí? Entonces, siempre hay que darle crédito a la persona que toma la foto. Les daba yo el ejemplo de lo que hacen ustedes en Facebook. Cuando un amigo les toma una foto y le pone 20.000 filtros, porque ustedes por lo visto no pueden tomarse una foto sin ponerle 20.000 filtros, pero eso no tiene nada que ver. Siempre, yo los he visto que ustedes escriben ahí, bueno, ¿y mis créditos qué? Es exactamente lo mismo en un artículo de prensa. Siempre hay que poner de dónde sacaron eso. ¿Listo? ¿Qué me encontré con lo que ustedes hicieron? Los que sí pusieron referencias me hicieron muy juiciosos caso y pusieron la dirección completa de dónde sacaron la imagen. Perfecto, muy bien. Para el trabajo final eso va a tener un cambio muy concreto que les voy a decir ahorita. ¿Listo? Pero entonces, estas 2 cositas no se les pueden olvidar, por favor.
aquí en la parte de abajo de la foto, así en una letra más pequeñita que la del resto del artículo, el pie de foto, perdón, y la referencia. Porfa, no se les puede olvidar porque eso se les olvidó bastante. A muchos, o sea, a la mitad de ustedes me entregaron solo las imágenes. No me pusieron ni pie de foto ni referencia. Y de la otra mitad, o solo me pusieron pie de foto o solo me pusieron referencia. Entonces, ojo con eso, porque les repito, pues para los talleres normales, pues yo fui muy condescendiente con ustedes y entonces no les fregué mucho la vida, pero para el trabajo final voy a ser mucho más cansón. ¿Listo? Claro con estos elementos de la foto, de la imagen de un artículo de prensa. Sí, señor, profe. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, porfa, tengan mucho cuidado con eso, porque varia gente que aquí en clase me dijeron, sí, perfecto, así, claro, así como me acaban de decir, cometieron ese error después en la tarea, ¿listo? Para que lo tengan presente. Eso fue básicamente todo lo que trabajamos de artículo de prensa periodística este semestre. Si ven que siempre fue bastante, y eso que dejé por fuera muchas otras cosas, pues porque esto es un asunto de repaso para el trabajo final, pero trabajamos bastante. Así parezca que no, porque lo hacemos cada 15 días, de todos modos hicimos, siento yo, un ejercicio bien interesante, del cual ahora vamos a recoger frutos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que a partir de todo lo que se... Listo, perdón, qué pena. Ahí están viendo la presentación de PowerPoint, ¿cierto que sí o no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Ah, listo, perfecto. Es que me salió un aviso aquí como que me confundió. Pero bueno. Entonces la idea es que de todo lo que ustedes me presenten de séptimo, yo como el profesor de lengua castellana de los séptimos puedo construir un periódico. Entonces va a ser el periódico de grado séptimo. Entonces se va a ver muy bacano. Yo lo voy a compartir y se va a ver muy chévere. Entonces la idea es que sus artículos queden muy bien. ¿Listo? Entonces, además de los criterios de contenido, que son estos que están acá, que ya los trabajamos con el repaso, el trabajo tiene unos criterios de forma. Me los pueden entregar como han hecho ustedes, tomarle una foto a lo que escribieron en el cuaderno. O como han hecho otros, un documento en Word o en PDF. Cualquiera de los dos está bien. Hay una diferencia. Si hacen su trabajo en el cuaderno, son mínimo 3 páginas de cuaderno chiquito. La mayoría de ustedes, las fotos que me han mandado, he visto que trabajan en cuaderno chiquito. Entonces, en ese cuaderno pequeñito son 3 páginas que debe tener el artículo. Mínimo, pueden ser más. ¿Listo? Los que trabajen en Word o en PDF me escriben una página, mínimo también. Yo esa cuenta la hice aquí yo mismo de ver más o menos cuántas palabras y cuántos renglones y son más o menos equivalentes. A los que les toca trabajar en computador les toca trabajar un poquito más, pero es básicamente lo mismo, la misma cantidad de palabras, para que no digan, ah, no, porque a los de cuaderno nos toca más. No, no es cierto. Ya hice las cuentas y son básicamente la misma cantidad de palabras. Ustedes verán cómo me lo pueden entregar. Yo personalmente preferiría que fuera en PDF o en Word, porque me queda más fácil organizarlo y presentarlo y todo eso, pero no es obligatorio. Ojo lo que les estoy diciendo, no es obligatorio que me lo hagan en PDF o en Word, lo pueden hacer en su cuaderno. Eso sí, porfa, procuren que la foto primero que quede derecha, ¿sí? Que no quede para un lado, porque es difícil leer un artículo cuando está para un lado. Y segundo, pues que la foto quede bien tomada, que quede clarito. Listo, porque voy a ser muy fastidioso con la revisión y voy a necesitar ver bien qué es lo que dice para que lo tengan presente. Finalmente, en las cuestiones de forma, no mentiras, finalmente no, porque ahorita viene la parte más importante. El segundo de los criterios de forma, la ortografía, por favor. Vean, subrayado en negrita, en mayúscula, ¿sí? Si van a trabajar en computador, es decir, con Word, por favor, esto tiene un corrector de ortografía, sigan sus instrucciones. Si aparece una rayita, si me van a escribir que mañana va a llover, pero si mañana va, ay, no sé si sirve, ¿no? Entonces, lloverá. Si ven, ahí solito le pone la tilde para que no me entreguen eso así, sin tilde. ¿Listo? Sigan las instrucciones. Si lo van a hacer en su cuaderno, miren las cositas, las palabras en un diccionario, por favor, pregunten.
¿sí? Porque voy a ser muy cansón con esto de la ortografía porque este es el trabajo final. ¿Listo? Entonces, ojo con esa ortografía y los que trabajen a mano, ojo con esa letra también, por favor. ¿Listo? Ahora, finalmente, ahora sí en los criterios de forma, hay una parte en las publicaciones escritas que se llama el maqueteado de los artículos o de los libros, también se maquetan los libros. ¿Qué quiere decir? La forma en la cual se hacen los trabajos. ¿Listo? ¿Están viendo el artículo, el documento de Word que les estoy mostrando? No, profe, porque a mí me parece que es chiquito. Entonces dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Listo. Ah, pero ¿qué pasa? Eso, ahora sí. Ahora sí deberían estar viendo mi pantalla. No importa que no se vean las letras que dicen acá, porque eso es basura, o sea, es relleno, ahí no dice nada. Pero ¿ven el artículo de Word? Sí, señor. Es perfecto. Vale, muchas gracias. Señor. Esta es una maqueta de esto es la maqueta de un artículo de prensa. ¿Listo? Esto que está aquí a la izquierda es la maqueta. Eso se hace con todas las producciones escritas, con los artículos de los periódicos, con las novelas, con los libros de poesía, con todo lo que se imprima, siempre hay que hacer una maqueta. ¿Listo? ¿Para qué sirve la maqueta? Para que sepan dónde van a ir cada una de las partecitas del artículo. Voy a estar esperando que su artículo tenga esta forma, ¿sí? Sea a computador o sea a mano, tiene que tener el título del artículo. Les recuerdo que en términos de forma, siempre tiene que tener una letra más grande que el contenido y estar en negrita. Si lo quieren poner todo en mayúscula, lo pueden hacer, pero es opcional. Vean, por ejemplo, el artículo del Espectador. Tiene una partecita en minúscula y otra partecita en mayúscula. Es solo si quieren llamar la atención, pero no es obligatorio. ¿Listo? Yo lo pongo aquí en mayúscula, pues para que lo vean, pero no es obligatorio. Pueden poner una breve introducción al artículo, pero repito, es completamente opcional. Lo digo pues porque esa es la costumbre. Vean que aquí el diario El Espectador también le puso una pequeña introducción antes del artículo. ¿Listo? Pero tampoco es obligatorio. ¿Listo? Lo que sí es obligatorio es lo que sigue. La imagen acá, justo después del artículo, viene la imagen. No me van a poner una imagen así porque no cumple con las características de la imagen, que la imagen tiene que ser llamativa y tiene que tener calidad. Si me la ponen muy chiquita, no es llamativa y además no es de buena calidad, ¿no? Tiene que verse. Obviamente tampoco me van a hacer una imagen así que me ocupe toda la hoja, no sean tramposos. No me hagan trampas, ¿listo? Una imagen que se vea. Sigan lo mismo, el ejemplo. Vean que es grande, pero no ocupa, mejor dicho, hijo de mil renglones, no. Es ahí muy considerable. Guíense, por ejemplo, es que en Internet, en las páginas web, obviamente la diagramación es muy diferente. Guíense entonces por los artículos de prensa de los periódicos físicos. Ese es un gran ejemplo ahí para ver el tamaño que debe tener una imagen, ¿listo? Para que no me van a hacer trampa de ponerme una imagen inmensa para que el artículo tenga solo 3 renglones y ya escribí una hoja. Yo qué culpa que la imagen no me dejó espacio. No me vayan a hacer trampas, ¿listo? Otro elemento obligatorio, el pie de foto y las referencias. Aquí, justo debajo de la imagen. Por eso se llama pie de foto, porque va al pie de la foto. De hecho, aquí está literalmente, porque está en donde deberían estar los pies de esta persona. Entonces, literalmente el pie de foto. ¿Listo? Ahí, inmediatamente después, va el pie de foto, la explicación de qué relación tiene la imagen con el artículo y las referencias, de dónde sacaron eso. Ahora, mientras preparaba la clase, ¿de qué me di cuenta? Si ustedes ponen una imagen cualquiera, digamos de así, aquí en copiar dirección de imagen, y la pegan acá, les queda esto re largo, les ocupa mucho espacio. Entonces pongan ya no la dirección completa, sino únicamente la página de la cual sacaron la imagen.
que en este caso sería de la página del espectador, ¿sí? En este ejemplito que yo hice aquí, que ahorita lo vamos a mirar, esta imagen yo la saqué de acá, a la derecha. Yo la saqué de Google. Entonces no puse toda la dirección, porque es una dirección larguísima de casi un párrafo. Puse simplemente google.com. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si buscan una imagen en internet, pongan únicamente el nombre de la página en la que lo encontraron. Entonces algunos eso lo hicieron y perfecto para el trabajo que me entregaron el fin de semana pasado. Me pusieron foto obtenida de Pulso. Perfecto. De Publimetro, perfecto. De Google, perfecto. Solo el nombre de la página, listo, para que no ocupen demasiado espacio, ¿vale? Y finalmente, bueno, el contenido del artículo, como tal. Este es un ejemplo de cómo debería, el de la derecha, es un ejemplo de cómo debería quedar el artículo. Más o menos qué es lo que estoy esperando, sea que sea a computador o a mano. El título en letra más grande y en negrita, una breve introducción al artículo, que es completamente opcional, la imagen, que esa sí es obligatoria, su referencia y su pie de foto, y el texto del artículo, una paginita. Según esto aquí en Word, eso me dan 175 palabras. Si ustedes hacen después la cuenta, cuando los que trabajen a mano se van a dar cuenta que es más o menos lo mismo, es un poquito menos. Son más o menos 150 lo que salen en 3 páginas. Es lo mismo. Por eso digo que los de computador de pronto trabajan un poquito más. ¿Listo? Pero es básicamente lo mismo. Son, vea, 2 párrafos, que es lo que les pedí cuando hace un mes largo les dije que hicieran un primer borrador. Les dije 2 párrafos. Básicamente eso es lo que les va a ocupar de espacio. ¿Listo? Entonces, esto más o menos ahora le voy a aumentar un poquito el tamaño para que lo vean más. Eso. Eso es lo que estoy esperando. Título, esta introducción pues que es opcional, la imagen, el pie de foto y la referencia y el contenido del artículo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto de qué tienen que hacer para el trabajo final? No, señor. No, señor. No, señor. Vale, como siempre es ahorita mientras están aquí viendo mi explicación, nadie tiene pregunta. Voy a revisar el chat porque yo les digo, yo nunca miro el chat porque yo no veo el chat mientras comparto pantalla. Entonces vengo a ver qué... Perfecto, la respuesta de Samuel a la pregunta de Angulo, pues de Valentina me imagino, es correcta. ¿Sí? Sí, cuando uno está hablando del testimonio de una persona, técnicamente es la opinión de esa persona. Pero primero, esa es una opinión del testigo. Entonces, uno como escritor del artículo dice, tal persona, el que estuvo presente, opina lo siguiente. Entonces, el escritor se cura en salud. Y segundo, por lo general, cuando uno le pregunta a un testigo, uno no le pregunta, ¿qué opina? La idea es preguntarle, ¿qué pasó? ¿Usted qué vio? No es, ¿qué opina del accidente? Uy, yo opino que es que esa gente se pone a tomar y bajan como locos ahí por la avenida. Eso pasa. Entonces, para evitar que eso pase, uno no pregunta al testigo qué opina, sino qué vio, qué pasó. Ah, entonces ya la persona no opina, sino que simplemente cuenta su versión. Ah, pues que venía el del SITP y por la otra venía el de un carro y el del carro se comió el pare y ¡pum! Le pegó al del SITP sin opiniones. ¿Sí ven? Entonces, también tiene que pasa por ese lado. ¿Sí? Entonces, la respuesta de Samuel, perfecta. Son opiniones del testigo y no del escritor. Muy bien. Y además, pues eso lo repara uno sabiendo hacer las preguntas. ¿Listo? A Marta, que pregunta que si toca sacar otro artículo con el que veníamos, por favor. Ojo con esa ortografía. Esa clase de cosas voy a estar muy cansón en el artículo. Cualquiera de las dos. Si ustedes ya tienen un artículo que es con el que han venido trabajando, pues perfecto, porque se ahorran trabajo. Esa era la idea de las tareitas que yo dejaba cada 15 días. Que ustedes se fueran ahorrando del trabajo final, que lo último fueran únicamente correcciones y pegarlo todo junto. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Siempre y cuando hayan seguido las correcciones que yo les hice ahí en la plataforma. Muy poquitos, yo veo que muy poquitos de ustedes están teniendo eso en cuenta. Entonces, porfa, revisen la retroalimentación. ¿Listo? Pero bueno, si quieren,
pueden seguir con ese artículo. Si lo quieren cambiar, también lo pueden hacer sin ningún problema. Si quieren empezar de ceros, porque es que no me gustó ese tema, me parece aburrido y yo no puedo escribir una página completa o 3 páginas completas de ese tema, no me salen, no se me ocurre nada, entonces quiero cambiar por otro tema más interesante. También lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ustedes, para esto, ustedes son los escritores, entonces ustedes son los que deciden esas cosas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? No, señor. No, señor. Perfecto. No, señor. Bueno, No, señor. lo último, para terminar, lo que les decía yo que esta es la última clase obligatoria. ¿A qué me refiero? Ah, todavía tengo que compartir pantalla para que vean el calendario. ¿A qué me refiero? Este borrador, este trabajo tiene 2 entregas. La primera, aquí ya deben estar viendo mi calendario. La primera entrega, que es un borrador, me la van a entregar de hoy en 15 días, como siempre. Les doy 2 semanas. ¿Sí? Un borrador de ese artículo, el miércoles 14. Un borrador. ¿Para qué? Yo recibo sus borradores el 14. Entre el 14 y el 15 los corrijo, les hago las correcciones necesarias de ortografía, de forma, de contenido. Les digo, les falta esto, esta palabra se escribe así, no así. Entonces, para que porfa revisen ahí en la plataforma mis correcciones. ¿Sí? El 15 hago todo eso y el 16 ustedes ya pueden ver las correcciones que yo les hice el 15 y el 16 voy a hacer otro encuentro general. ¿Sí? Ya no solo de séptimo, sino que voy a estar con todos los cursos, ese 16, contestando preguntas. Porque como siempre, a ustedes no les salen las preguntas, sino hasta que empiezan a trabajar. ¿Sí? Entonces tienen 15 días para hacer ese borrador, yo les hago las correcciones y el 16 ustedes les compartiré a su debido tiempo el link de Google Meet. Y ustedes ahí me pueden preguntar, profe, es que usted me corrigió que esta parte no es muy concreta. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Ah, y yo les digo, lo que pasa es que mira, me escribiste un hijo de madre título de 4 renglones de 60 palabras y eso es muy largo, tiene que ser más cortico. ¿Listo? Esa reunión no es obligatoria. La del 16 de octubre no es obligatoria. Es por si tienen alguna pregunta respecto del borrador que mandaron. Si no tienen ninguna pregunta, pues no es obligatorio que estén. ¿Listo? Pero es para eso. ¿Listo? La tienen ahí. ¿Vale? Repito las fechas. 15 días tienen para entregarme el primer borrador de este artículo. Hasta el 14 de octubre. ¿Listo? Reviso el 15 y hago correcciones el 15. Ustedes las pueden mirar ese mismo día o el 16 temprano. El 16 a las 2 de la tarde, como siempre, que yo siempre hago clase a la misma hora, pueden entrar si quieren a preguntarme dudas que no entendieron de las correcciones que les hice. Finalmente, y por eso lo estoy diciendo muy despacio, el trabajo final, ya corregido y todo, ya no el borrador, sino el final no va más, me lo entregan el 23 de octubre, a más tardar. ¿Listo? Otra vez, repito, de hoy en 15 días el borrador y el 23 de octubre el trabajo final ya corregido. Ambas entregas son obligatorias. ¿Listo? No es que como la del 14 es un borrador, entonces yo no mando nada. No, esa es obligatoria porque esa es la tarea que dejo el día de hoy. La tarea de hoy es hacer el borrador del trabajo final. Entonces, es obligatorio entregar un borrador el 14. ¿Listo? Si el 14 lo que ustedes me entreguen ya está perfecto, pues listo. 5 en esa nota y lo único que tienen que hacer es volverlo a mandar antes del 23 y se ganan otros 5 supremamente fácil. ¿Listo? Pero ambas entregas son obligatorias. Porfa, espero que eso quede muy claro. ¿Listo? Entonces tienen 15 días para el borrador y luego tienen 8 días para hacer las correcciones que les haya hecho. Entonces, que si hay que corregir la ortografía de algunas palabras, o que si el texto quedó muy largo y toca cortarle, que si la imagen, no sé. Tienen 8 días para hacer esas correcciones y mandarlo a más tardar el final, el 23 de octubre. Con eso, el 30 de octubre, que se termina el semestre definitivamente, o sea que es el cierre de notas,
ya ustedes tienen todas sus notas y pueden saber perfectamente cómo les fue en la asignatura de lengua castellana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto de las fechas? No, señor. No, No, señor. señor. No, No, señor. señor. Bueno, en ese sentido, entonces, eso sería todo por la clase de hoy.